Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a nuestro podcast Atrévete a conocerte. En este episodio vamos a estar hablando de algo muy interesante que es la inteligencia emocional, algo que todos de alguna manera y en algún momento hemos tenido que enfrentarnos, ¿no? Que son nuestras emociones, aprender a manejarlas, controlarlas y que ellas no nos controlen a nosotros, ¿no? Que de alguna manera es un poquito lo que vamos a estar hoy hablando y por eso hemos decidido titular este capítulo como controlar las emociones y no dejar que las emociones te controlen a ti, ¿no? Que no nos puedan con nosotros de alguna manera. Y bueno, para ello estoy con Victoria Mentasti. Ella es psicóloga aquí en Sinios y trabaja con adolescentes y adultos ayudándoles a que puedan entenderse y conocerse a través de sus emociones. Hola, Victoria. Hola, Álvaro. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿tú? Muy bien, también con muchas ganas de hablar de este tema, que estoy seguro que es algo muy interesante y es algo que está en el día a día y que a todo el mundo se va a sentir identificado con ello, y creo que va a ser muy interesante todo lo que nos vas a contar, porque estoy convencido de que va a ayudar a muchas personas. Que ese es el objetivo de todo esto. Efectivamente. Genial. Bueno, pues si te parece, empecemos partiendo de la base, ¿no? Un poquito de cuál es, desde dónde nace todo esto, y es qué es la inteligencia emocional. Bueno, se define como inteligencia emocional pues esa capacidad, ¿no?, que tenemos para conocer, entender y gestionar regular nuestras propias emociones y de las personas a nuestro alrededor. Esa es la base, un poco la definición básica. Genial. O sea, que ya no es solo con nosotros mismos, sino también con los que tenemos alrededor, ¿no? Eso es, sí. Que también es importante Correcto. conocerles. Muy importante. Genial. ¿Y por qué es bueno trabajar o desarrollar nuestra inteligencia emocional? Bueno, porque la inteligencia emocional al final es una herramienta, ¿no? Es una herramienta bastante poderosa para lograr el bienestar emocional. Y nos beneficia a todos de varias formas y en distintos ámbitos de nuestra vida. Entonces, trabajarla, por ejemplo, nos permite tomar conciencia, como he dicho antes, de nuestras emociones y sentimientos y de los demás. Luego, tolerar las presiones y frustraciones, ¿no? Entonces, incrementar esa tolerancia a la frustración, por ejemplo, en nuestro día a día, sea en el trabajo, en la escuela, si somos estudiantes, y aumentar nuestra capacidad de trabajar en equipo, que hoy en día es bastante importante, ¿no?, como capacidad. Saber adoptar una actitud empática y social que nos brinda mayores posibilidades de desarrollo personal y social, que es importante. Y claramente, como he dicho, pues favorecer una sana convivencia social, personal y profesional también. En todos los ámbitos de la vida. Eso es, todo. Genial. ¿Y qué pasos podemos seguir para, de alguna manera, trabajar en nuestra inteligencia emocional? Bueno, en psicología hay varios modelos, ¿no?, que se han desarrollado a lo largo del tiempo de abordaje a la inteligencia emocional. Sin embargo, el más utilizado, el más estudiado, es el de Daniel Goleman, que supone que la inteligencia emocional sea un conjunto de 5 competencias emocionales, ¿no?, que podemos aprender, entrenar. Estos son, bueno, en primer lugar, el autoconocimiento emocional. Entonces sería esa la acción de mirar hacia adentro y reconocer nuestras emociones, identificarlas. Luego, el autocontrol emocional, o también llamado autorregulación, que es esa capacidad para regular nuestras propias emociones y nuestros estados de ánimo. La automotivación, que es saber utilizar esa energía extra para motivarnos. Reconocimiento de las emociones de los demás, que es también conocido como empatía. Y finalmente, pues las habilidades sociales, en plan habilidades para relacionarnos con los demás según cómo se sienten ellos y cómo nos sentimos nosotros. Esos son un poco los pasos, las competencias que se pueden aprender y entrenar. Lo más importante, ¿no?, que hay en este proceso. Eso es, sí. Genial. ¿Y qué es esto de la educación emocional? Pues la educación emocional sería un poco ese proceso, ¿no?, a través del cual se aprenden estas competencias, ¿no? Y es un proceso que se da de manera continua, ¿no? Y entonces, a pesar de la edad que una persona tiene, de su nivel de estudio, es algo que siempre se puede aprender y siempre se puede entrenar, ¿no? Genial. Y consiste un poco en eso, en incrementar la tolerancia
a la frustración, por ejemplo, o bueno, a ciertas emociones que normalmente toleramos menos. Ser capaces de anticipar, que eso es muy importante, los efectos, sean nocivos o positivos, que ciertas emociones nos generan. Y a partir de eso, pues lograr tener una actitud positiva en general ante la vida. Genial. Y claro, has estado trayendo unos términos tipo, como aparte de la emoción, el sentimiento y estado de ánimo. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres términos, entre la emoción, el sentimiento y el estado de ánimo? Sí, efectivamente hay una diferencia entre estos tres conceptos y es muy común, pasa a todos, que muchas veces nos confundimos o los utilizamos de manera, como si fueran sinónimos, ¿no? Pero no lo son. Podemos entender la diferencia entre emoción, sentimiento, estado de ánimo de una manera muy sencilla, que es de la perspectiva de la durabilidad, ¿no? Entonces, una emoción, un sentimiento un estado de ánimo tienen una duración diferente, ¿no? Una emoción es la que dura menos y es algo que nos surge y dura unos segundos o unos minutos. Y es algo que se siente. Eso es bueno para acordárselo. El sentimiento es algo que se piensa y por eso dura un poco más, ¿no? Puede durar horas o días también. Y finalmente el estado de ánimo es que más dura y puede durar días o semanas y hasta es lo que se puede volver algo patológico. Vale. Muy interesante esto, de las tres diferencias, ¿no? Como una va empezando en el plano más del sentir, luego otra del pensamiento pasa al sentir y claro, cuando lo prolongas, pues bueno, te genera un estado de ánimo, ¿no? Sí, fíjate, porque a mí yo siempre como que lo había visto muy parecido, ¿no? Es lo típico que lo ves similar, pero no te llegas a plantear que puedan tener significados diferentes, ¿no? Pero bueno, que puedan tener connotaciones diferentes o detalles diferentes. Y a veces para lograr tener un alto nivel de inteligencia emocional, pues es importante distinguir entre estos tres conceptos. Interesante esto de alto nivel de inteligencia emocional. Bueno, ¿qué significa esto? ¿O qué quiere decir tener un alto nivel de inteligencia emocional? Pues efectivamente hay varios niveles de inteligencia emocional, ¿no? Hay tres, por ejemplo, ¿no? Por simplicidad. Empezamos por el más básico, el más bajito, y eso es cuando yo no soy consciente de las emociones que tengo y tampoco me doy cuenta de cómo las externo o también de qué emociones yo proyecto realmente a los demás. Luego hay otro nivel que es donde yo sí soy consciente, pero a posteriori. Entonces, después, me doy cuenta después, ¿no? Y finalmente el nivel que sería el más alto es cuando yo estoy consciente de las emociones que tengo y logro, las puedo regular y manejar cuando se producen. Claro, sin llegar a que eso pueda prolongarse demasiado, más de la cuenta, o anticiparme demasiado, ¿no? O sea, encontrar un poco el equilibrio. Eso es. Efectivamente, para encontrar ese equilibrio hay unas variables, ¿no?, que tenemos que controlar. Que no es fácil, pero hay esta frase famosa de Aristóteles que me gusta mucho, que dice, él hablaba del enojo, ¿no?, que es una emoción que todos sentimos muy a menudo y que no es fácil de gestionar. Y él decía, él dijo que enojarse es fácil, ¿no? Lo difícil es hacerlo con la persona correcta, en el momento correcto, de la forma correcta y con la intensidad correcta. Y es muy habitual, y nos pasa a todos, ¿no?, que nos equivoquemos en elegir una de esas cosas, ¿no?, que sea la forma, la persona o el momento, la intensidad. Pero entonces, tener un alto nivel de inteligencia emocional pues significa saber controlar esas cuatro variables. Y por eso hay que convertirnos en monitorizadores de nuestro estado emocionales, ¿no? Entonces, lograr darnos cuenta de los cambios que surgen en nosotros a la vez que surgen y identificar qué es la emoción que estamos sintiendo y de qué intensidad y a qué nos lleva. Entonces, aprender a detectarlas antes que la intensidad se vuelva demasiado alta para ser controlada.
Genial, detectarla a tiempo de alguna manera. Eso es. Y bueno, claro, entonces en esta línea, ¿cómo podemos lograr detectar, entender y también de alguna manera atravesar estas emociones? Porque vienen para algo, como tú también estás diciendo Claro. antes. Pues bueno, en realidad no tenemos que escuchar, eso es muy importante. Y escucharnos, bueno, dos herramientas principales para aprender a escucharnos, que son el autoconocimiento y el autocontrol. El autoconocimiento, eso sería, pues, también identificar las emociones y saber localizarlas en el cuerpo, porque es importante acordarnos que nosotros todos, de formas distintas, ¿no? Dependiendo de cada individuo, pero sentimos las emociones, las sentimos en una parte del cuerpo. Entonces, aprenderla, por ejemplo, ¿no? Muy común, pulsaciones a veces cuando estamos nerviosos o tensos, o ritmo cardíaco que cambia, bueno, pequeñas variaciones en las sensaciones del cuerpo. Y esos son indicadores que están asociados a ciertas emociones, entonces aprender a hacer esa asociación y localización en el cuerpo. Y luego también la otra herramienta es el autocontrol, ¿no? Como he dicho, entonces para explicar el autocontrol podemos poner como ejemplo la irritación, Vale. ¿no? Para que quede bien claro. Sí. A ver, ¿qué pasa cuando lo que me irrita, ¿no? ¿Cómo puedo controlar algo que no puedo controlar? Entonces, ¿qué pasa cuando lo que me irrita es algo externo que yo no puedo controlar? Por ejemplo, ¿no? Voy deprisa y la gente está caminando muy despacio en la acera y me irrito. O tengo que enviar un correo o leer un correo que me llegó y el wifi no funciona o va muy lento y yo me irrito mucho. ¿Cómo puedo lograr controlar que no llegar a que me suba, la emoción no suba a una intensidad tal que ya yo me descontrole? Pues es importante recordarnos que cuando lo que nos irrita o genera una emoción de alta intensidad es algo externo, ¿no? A veces nos gastamos mucha energía y nos esforzamos mucho en intentar controlar o cambiar lo que nos irrita, ¿no? Pero la realidad es que, bueno, uno, no podemos cambiarlo, muchas veces no podemos cambiarlos. Y dos, no es esa cosa externa realmente la que nos irrita, porque si no, nos irritaría siempre y siempre del mismo nivel, con la misma intensidad, pero eso no es cierto, porque a veces el hecho de que el wifi no me funcione, a veces me irrita muchísimo y me empiezo a enojar realmente y otras veces digo, bueno, me pongo a hacer otra cosa y luego ya funcionará. Entonces, ¿qué hago? Pues entonces eso significa que lo que nos irrita es nuestro pensamiento acerca de esa X cosa, ¿no? ¿Y qué hacemos en ese caso? Pues en lugar de gastar tantas energías tratando de cambiar algo que no podemos cambiar, pues podemos preguntar, vale, ¿qué es lo que nos irrita realmente? ¿Qué me irrita realmente? ¿Y por qué? Y, primer paso, conocer esos pensamientos que generan irritación, crea un espacio para poderlos modificar. Entonces, una vez que lo hemos identificado los pensamientos que quizás mejor que modifiquemos, lo podemos o modificar o bien sustituir o reemplazar con pensamientos más saludables y para lograr que nuestra irritación baje. Y por eso también, como he dicho antes, es importante, pues está todo conectado, el autoconocimiento. Sí. Entonces, preguntarse qué estoy sintiendo y para qué sirve esto, ¿no? ¿Cómo me va a ayudar sentir eso? ¿Cómo me va a ayudar en esta situación? ¿Me va a ayudar o no? Justo, totalmente. Un poco esa pregunta. Sí, muy, muy importante esto que dices del autoconocimiento, ¿no? Que al final, más allá de estar todo conectado, como vamos viendo en todo este camino que nos estás mostrando, también es la base y el principio de cualquier cosa, ¿no? O sea, cualquier persona no va a poder hacer nada en su vida ni avanzar si no se conoce primero, ¿no? Ni vas a poder conocer a nadie si no te conoces primero, ¿no? Entonces ese es un viaje que hay que emprender y que te va a llevar a lo mejor que tienes, que es hacia ti mismo, hacia tu propio interior. Y al bienestar emocional y a tener una buena salud mental. Correcto, por eso. O sea, tu plenitud. Tu plenitud como persona y tu esencia máxima.
Bueno, ahora, claro, nos estás diciendo algo muy interesante con todo esto de estos pensamientos, pensamientos, no, estas situaciones que nos irritan. Claro, muchas veces como que nos ponemos como que el temperamento nos sube y nos frustramos mucho, ¿no? Y volcamos muchas emociones ahí. Y bueno, ya nos has contado un poquito cómo trabajar esto. Pero claro, también otras muchas veces nos pasa justamente lo contrario, que es que huimos de ahí, salimos escopetados de ahí. Entonces, ¿por qué queremos huir de las emociones desagradables? Pues porque no nos gustan y no sabemos tolerarlas bien. Entonces, eso, queremos deshacernos de esas sensaciones y emociones desagradables. Pero en realidad nos tendríamos que recordar siempre que todas las emociones tienen una función adaptativa. Todas las emociones son válidas y todas sirven para algo. Todas nos están contando algo, ¿no? Entonces, en lugar de querernos deshacer de esas emociones desagradables, ¿no? Quizás sería mejor entrenar ese autoconocimiento de lo que hemos hablado y ese autocontrol, ¿no? Para que podamos darnos cuenta que también una emoción desagradable nos puede ayudar y para que podamos dejar de fijarnos tanto, ¿no? En si es agradable o no agradable o cuánto agradable una emoción, pero sino saber identificarlas, gestionarlas y y a partir de ahí desarrollar sentimientos y estado de ánimos positivos y útiles y adaptativos. Genial. ¿Y puede la inteligencia emocional ayudar a resolver conflictos y mejorar las relaciones interpersonales? Sí, efectivamente sí, porque a través de la inteligencia emocional podemos enfrentarnos a los conflictos desde el diálogo y desde la negociación, ¿no? Entonces, bueno, ¿y cómo logramos eso? Exacto. Pues, esa es la clave. Eso es. Pues hay 5 pasos, ¿no? Podemos resumirlo en 5 pasos, ¿no? Primer paso sería, obviamente, utilizando la inteligencia emocional. Pues a través de eso sería identificar cuál es el problema, entonces, qué es lo que está generando el conflicto. Luego, tener un acercamiento con nuestros interlocutores que sea amable, entonces sin reproches y entrenando el autocontrol, como hemos hablado hace poco. Luego, buscar el tiempo y el lugar adecuado, ¿no? Entonces, esperar a tener esa ocasión donde las dos partes estén receptivas y puedan dialogar y puedan llegar a una negociación, porque esperar no significa evitar. Ahí hay una diferencia. Luego, buscar pues cuál es la intención positiva en común entre las dos partes, ¿no? Que teniendo en cuenta la necesidad de las necesidades de las dos personas. Y finalmente, pues llegar a la parte de negociación donde las dos partes negocian sus necesidades para que las dos personas más estén hayan y hayan podido encontrar esa intención en común positiva. Qué bien. Claro, fíjate, escuchándote, pues bueno, nos podemos dar cuenta un poco de la importancia real que tiene todo el tema de la inteligencia emocional, ¿no? De hasta qué puntos, si no sabemos entenderla, controlarla y manejarla, nos puede llegar a afectar en nuestra vida diaria y nuestra salud mental. Y aquí viene un poquito la pregunta, ¿no? Que te quería yo hacer ahora. ¿Qué papel juega o hasta dónde puede llegar, ¿no? A jugar la inteligencia emocional en nuestra salud mental y en nuestro bienestar emocional? Pues mira, hay varios estudios, ¿no? científicos que a nivel mundial además, cuyos resultados indican que altos niveles de inteligencia emocional están directamente relacionados con un alto nivel de bienestar emocional, entonces una buena salud mental y además mayor calidad de vida. Porque realmente la inteligencia emocional al final es una herramienta para obtener un mayor nivel de bienestar emocional y de salud mental y mejor calidad de vida. Qué bueno y qué importante. Y claro, ¿la inteligencia emocional se puede aprender o se nace con ella? Buena pregunta. La verdad es que se puede aprender definitivamente, no es algo innato. ¿Y eso por qué? Pues si vamos atrás, ¿no? En la definición que hemos dado de inteligencia emocional, que al final es un conjunto de competencias, ¿no? y de habilidades, y al ser tal,
significa que lo podemos aprender y que cualquier persona, cualquier edad, con cualquier nivel de estudio, con cualquier cosa, lo puede aprender. Y se puede aprender a lo largo de la vida, es un proceso, eso hay que sí recordarlo, ¿no? Pero sí se puede. Y además nunca es tarde para aprender, así que no os preocupéis. Justo, tenemos toda la vida para aprender porque toda la vida vamos a tener que aprender. Siempre se puede iniciar y... Qué bueno. Y cuando estamos trabajando en nuestra inteligencia emocional, ¿cuáles suelen ser los mayores retos y desafíos a los que nos podemos encontrar? ¿Cuáles dirías tú que son? Bueno, yo creo que el principal sería, lo que me viene a la mente es el autoconocimiento. Eso puede ser un poco difícil de lograr. Hay que escucharse, hay que aprender a conocerse bien y eso no siempre es fácil. Sí se puede aprender, obviamente. Por supuesto. Pero a veces sí, porque además la vida... Eso, a veces confundimos, a veces huimos de las emociones, a veces nos liamos un poco con cuando tenemos emociones de alta intensidad, los mensajes, ¿no? que nos mandan estas emociones, es un poco difícil interpretarlos. Sí. Yo creo que está por ahí, el desafío más grande. Pues sí, porque al final eso es lo más complicado de todo, pero bueno, como decíamos también un poquito antes, ¿no? Cuando alcanzas eso es cuando conectas de verdad contigo, ¿no? Y entonces la vida empieza como a no ser más fácil, pero bueno, no te empieza a frustrar tanto, a agobiar tanto, a poder contigo, ¿no? Tú empiezas a poder con ella, un poco en la línea del título que teníamos en este podcast. Y al final aprender es algo que se hace paso a paso, ¿no? Exacto. Entonces paso a paso, poquito a poquito, uno va mejorando y va aprendiendo más. Eso es. Como decía no sé quién, de la zona de confort no se sale a saltos, se sale a pasos, ¿no? Eso es. O sea que no hay que si no ahí estamos como, vamos, que no sabemos dónde nos hemos metido y bueno, y acaba siendo peor, ¿no? El intento que el resultado. Claro. Y bueno, para ir cerrando, hay una pregunta que me gustaría hacerte ya para cerrar todo esto, que creo que puede significar o ser muy interesante a modo de síntesis de todo lo que has comentado, ¿no? ¿Cómo puede la inteligencia emocional llegar a cambiar nuestra vida? Pues nos hace conectar más con nosotros mismos, más con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces mejoran las relaciones sociales, mejora la relación personal, nuestra relación personal con nosotros mismos. Manejamos mejor los conflictos. Entonces, y también la tolerancia, aumenta nuestra tolerancia a la frustración y a ciertas emociones que no nos gustan. En general nos volvemos más conscientes de nosotros mismos, de lo que está a nuestro alrededor y lo que nos pasa en la vida, en varios ámbitos de la vida. Qué bueno. Pues muchísimas gracias por toda tu información, por toda tu dedicación y por todo lo que nos has traído hoy aquí, porque como todo lo que hacemos, pero estoy seguro que esto también va a ser una más que vaya a ayudar a las personas, que les vaya a proporcionar una puerta de entrada a su inteligencia emocional, a entenderse un poco por qué pueden sentir lo que están sintiendo, a qué ha venido eso que están experimentando en su cuerpo y que bueno, poquito a poco lo puedan utilizar para transformarlo y transformarse a sí mismos. Eso es al final lo importante. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Álvaro.